Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar del Foro Potencia. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta esencial en cada vez más ámbitos. En el de la maquinaria para la construcción, en la reciente edición de la Feria Bauma, hemos visto que todos los grandes fabricantes del sector han adoptado esta tecnología no solo para mejorar la productividad y la seguridad de las máquinas, sino para dar pasos decisivos en cuestiones como la conducción autónoma de los equipos. La inteligencia artificial ha llegado también a la gestión moderna de flotas, revolucionando la manera en que se concibe el mantenimiento de maquinaria. Desde la predicción de fallos hasta la optimización de la experiencia del usuario, la IA está redefiniendo los estándares del sector de alquiler de maquinaria, abriendo un abanico de posibilidades para la eficiencia y la rentabilidad. Durante la próxima hora hablaremos de cómo la inteligencia artificial, la conectividad y el análisis predictivo están transformando el mantenimiento de maquinaria en alquiler. Y para ello contaremos con tres profesionales que conocen muy bien esta transformación. El primero de ellos es Antonio Díaz, a quien pido que vaya conectando su cámara y su micrófono, y le doy los buenos días. Buenos días, Antonio. Antonio es director internacional de flota del Buenos Grupo días. Alayán. Buenos días, Antonio. Antonio cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y ha desarrollado su carrera en torno al alquiler de maquinaria y la gestión de flotas. Inició su trayectoria en Finanzauto en 1994, donde impulsó el negocio del alquiler de energía, y más adelante ocupó puestos de responsabilidad en Barlow Mera, al frente de la dirección de flota de alquiler, y de nuevo en Finanzauto, donde a la responsabilidad del negocio de alquiler de maquinaria pesada y energía sumó la dirección del área de maquinaria usada. En 2020 fue nombrado director general de Finanzauto Rental y desde 2023 coordina desde Milán la dirección de flota de las empresas del Grupo Alayán, CGT en Italia, MRent y Finanzauto Rental en España. Actualmente compagina esta labor con la dirección de integración para Iberia. Hola Antonio, buenos días. Buenos Te he días. escuchado, pero no te vemos. Espera, voy a abrir esto. Sí, te veo, ahora sí te veo. Sí, sí, Buenos días, Antonio, ¿qué tal estás? Cuando muy bien. quieras puedes comenzar tu intervención. Venga, perfecto. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría hacer una breve presentación cómo la digitalización, la inteligencia artificial y la conectividad nos dan una ayuda muy importante a la gestión de la flota. Entonces, voy a pasar directamente a hacer unas consideraciones previas porque creo que es importante hablar de estas consideraciones. Nosotros, y esto lo he puesto un poco para recordar, nos basamos en primeras marcas y sobre todo tenemos el centro de servicio, realmente para nosotros es la parte más importante de nuestro negocio, asistir a las unidades. Entonces, dentro de las consideraciones previas que tenemos que hacer siempre que vamos a hacer un análisis o un control de los mantenimientos y reparaciones predictivas, tenemos que pensar en el tamaño de la flota, que esto nos va a ayudar a predecir todas estas averías repetitivas. No es lo mismo gestionar una pequeña flota que una flota a nivel internacional donde tienes unidades iguales, similares, del mismo modelo y año, más de 100. Por lo tanto, en el momento que tienes dos, tres averías iguales, puedes ya determinar que se trata de una avería repetitiva y, por tanto, puedes tomar acciones para corregirlas. Esto nos va a ayudar y siempre vamos a hablar no solo de costes, sino que vamos a hablar de disponibilidad y fiabilidad de las unidades. Otro de los puntos importantes siempre a poner encima de la mesa es la concentración de proveedores. Esto también nos va a ayudar a la gestión. Gestión que será mucho más fácil porque tendremos equipos similares, motores similares y por lo tanto nuestros técnicos van a tener un soporte mejor por parte de los proveedores y nuestros técnicos van a saber en todo momento de una manera más eficiente reparar estas unidades. Uno de los puntos más importantes, yo creo que de esta reunión hoy, es hablar de las aplicaciones que todo y cada uno de los proveedores nos está ofreciendo, las apps que estamos hablando, en la cual podemos ver históricos, podemos ver alarmas, prealarmas y también nos podemos conectar en tiempo real a ver las unidades. ¿En qué nos va a ayudar esto? Primeramente, vamos a saber qué ha ocurrido en la vida de las unidades. Vamos a prever o a predecir qué problemas tenemos cuando hay un problema, ya un preaviso de calentamiento, un preaviso de alarma de frenos, etcétera. Podemos incluso corregir y dar formación a los operadores. Y os pongo un par de ejemplos. En el tema de camiones, cuando están haciendo un mismo ciclo, podemos encontrar que durante un día o 2 días, 5 camiones que trabajan en el mismo ciclo, uno tiene un consumo muy elevado frente al resto o tiene un aviso de alarma por frenos. Y al final se detecta que hay una persona de las 5 que no está formada. Es en ese momento donde nosotros, poniendo un poco de formación a esta persona, podemos corregir esas desviaciones o evitar que tengamos problemas de sobrecalentamiento de frenos.
En el tema de aplicaciones podemos decir que todos los proveedores tienen aplicaciones ya, prácticamente todos, e incluso hay algunos proveedores, como en el caso ya de martillos, que nos ofrecen una aplicación especial para el control de un martillo que va montado en una excavadora. Parece una nimiedad, pero con esto sabemos si está trabajando bien o no está trabajando, si está engrasado y si tiene problemas de temperatura. Esto tiene que ser combinado siempre con el registro propio en nuestro sistema de todos los eventos que ocurren en las máquinas. Siempre repito, cuanto más máquinas tenemos, más podemos predecir luego y más nos puede ayudar la inteligencia artificial a determinar cuáles son los puntos a tratar. En esto, en nuestro registro de nuestro sistema, tenemos que tener metidos mantenimientos periódicos, todos los efectuados y los próximos, cualquier aviso con observación y las averías que pueden ser repetitivas cuando vemos que en un mismo modelo y un mismo año se repiten o son coincidentes o alguna reparación o avería aislada. Lo importante de todo esto que estamos viendo atrás es meterlo todo en un mismo sistema. Realmente tenemos que tener un sistema informático en el cual podamos reagrupar toda la información que tenemos de nuestros sistemas, de nuestros técnicos, de los mantenimientos y averías, junto con parte de las informaciones que nos llegan de los distintos proveedores. Y digo parte, porque realmente todos los proveedores nos están ofreciendo una información vastísima, en la cual debemos de ser limitativos en cuanto a los parámetros a revisar. Y digo limitativo porque si no tendríamos que tener un equipo muy grande de personas que tuviesen ese control de cada uno de los sistemas. Por lo tanto, cogemos de todos los distintos proveedores los parámetros que consideremos importantes y los metemos en nuestro sistema para que con un solo sistema poder gestionar toda la información posible, tanto de proveedores como la nuestra propia. Y por supuesto, luego explotar todos los informes de todos los datos recopilados y al final toma de decisiones. Esto nos va a ayudar mucho la digitalización para tomar decisiones. La parte más importante en cuanto al análisis de averías es determinar cuáles de ellas son averías aisladas y cuáles son repetitivas. Como os decía al principio, al final, si tenemos una flota grande, podemos determinar rápidamente cuándo son repetitivas, porque sabemos que por modelo, por horas y por años van a averiarse las unidades. Y por lo tanto, tenemos que tomar decisiones previas a la rotura de la máquina. Siempre hablamos de analizar la fiabilidad de la máquina. Realmente, al final, la parte más importante en un negocio de alquiler, siempre todo el mundo piensa que son costes de mantenimiento. Antes de eso tenemos que ver la fiabilidad de máquinas, es decir, saber que las máquinas en todo momento están operativas y saber que tenemos que reducir los tiempos de máquina parada porque al final realmente hacen que sean máquinas no disponibles. Todo ello tenemos que estar coordinados siempre con los proveedores de estas averías. Al final realmente tenemos que meterle como parte de nuestro negocio a todos los proveedores en lo cual nos tiene que dar un soporte, sobre todo para estas averías que son repetitivas, para tomar decisiones en cuanto a las unidades, saber realmente que tenemos un problema, planificar esas reparaciones predictivas, es decir, cada vez que tenemos un problema, tendremos avería en las primeras 3 máquinas. Una vez que hemos detectado que es una avería repetitiva y después de tratar con el proveedor correspondiente, tenemos que empezar a tomar decisiones y a preparar y a predecir cuándo van a ser las siguientes averías. Y por lo tanto tenemos que tener un stock propio de piezas, tenemos que tener una planificación en cuanto a cambio de las unidades para que en ningún caso el cliente final tenga esa parada de las unidades. Y esto realmente es la parte más importante un poco de la gestión predictiva. Creo que si nosotros tomamos en este caso conciencia de cualquier avería repetitiva, veremos que finalmente las máquinas no se paran. Seremos nosotros los que anticiparemos estas reparaciones. Con los proveedores tenemos que gestionar garantías ante la avería. Y lo que sí tenemos que probar también es pedir a los proveedores que hagan modificaciones sobre las máquinas, siempre antes de la avería para mejorar las unidades. Esto realmente al final es una de las cosas que la parte técnica gira todo y en la cual si nosotros somos capaces de pedir, colaborar con los proveedores y tener máquinas con una cierta previsión, haremos que la fiabilidad de estas máquinas sean máximas. Todo esto que estamos hablando de las averías repetitivas, debemos de coordinarlo o unirlo con otros aspectos a mirar la flota para, al final, minimizar los costes de mantenimiento en las unidades. Para ello tenemos que analizar también un poco la vida útil de las unidades. Y podemos decir el punto de inflexión, el punto donde es mejor vender las unidades que mantenerlas en nuestras flotas. Sobre todo para
tener una disponibilidad y una fiabilidad máxima de las unidades. Y por lo tanto, uno de los aspectos importantes en nuestras flotas es siempre delimitar cuál es el fin de la vida útil lógica de una flota. Y tenemos que limitarlo y verlo por un límite de horas o un límite de años. Y esto relacionado siempre con unos costes de mantenimiento y reparaciones. Todos sabemos, los que trabajamos en el sector de maquinaria, que al principio de los primeros años es prácticamente una línea plana completamente en cuanto a las reparaciones y mantenimiento. Solo son reparaciones, mantenimientos programados y alguna pequeña reparación, por lo tanto, y esas pequeñas reparaciones, muchas de ellas son garantías y por lo tanto podemos decir que el coste está controlado. Una vez que pasamos este límite de horas o años, vemos que los costes son exponenciales y por tanto tenemos que determinar cuál es el momento justo. La inteligencia artificial nos va a ayudar, y todas las herramientas digitales que tenemos, porque sabremos en todo momento hacer análisis de costes por años y por horas. Y por lo tanto determinaremos cuál es el momento donde debemos vender la unidad. A esto tenemos que añadir cuál es el valor máximo del usado en función de las horas y los años. Y los tiempos de parada de máquinas. Una vez que determinamos que una máquina tiene ciertas paradas repetitivas y con una cierta frecuencia, en el cual tendremos que pensar que es mucho mejor vender estas unidades que dejarlas en flota. Por último, y esto creo que viene después de todo lo anteriormente dicho, tenemos que pensar dónde y cómo compramos las nuevas unidades. Después de analizar todos los problemas que tenemos con los distintos proveedores, después de analizar las vidas útiles de las unidades y los precios finales de usados, tenemos que ver qué máquinas compramos para reemplazar en la flota. Y no solo hablamos de precio, tenemos que hablar de otras herramientas que nos va a ayudar a tener una vida que sea fiable a las unidades, que tenga poco coste de reparación y que la disponibilidad sea máxima. Tenemos que ver disponibilidad de máquinas, tenemos que analizar todas las máquinas que tenemos en nuestro mercado, ver qué máquinas paradas son por averías y al final la fiabilidad de las máquinas. Tenemos que ver los cálculos de reparaciones por modelo, por familia, incluso por año. Tenemos que valorar, cuando compramos las unidades, cuál será el valor hipotético del usado en el mercado. El punto más crítico de todos ellos es el soporte técnico. Realmente al final, como bien se dice toda la vida, la primera venta la hace un comercial, el resto de la venta la hace el soporte técnico. El soporte técnico para nosotros es fundamental. Tenemos que entender que en todo momento tenemos que tener un aliado junto con nosotros que nos dé una ayuda para poder mejorar la fiabilidad y poder reducir el número de averías. Otro de los puntos críticos para nosotros es una formación ofrecida por parte de todos los proveedores a nuestro equipo técnico. Tenemos que tener equipo técnico debidamente formado, que sepa actuar en todo momento y que prevea cualquier tipo de avería. Por último, creo que es importante hablar de la concentración de proveedores. Es importante tener menos proveedores, proveedores de calidad, proveedores aliados, proveedores que nos den una ayuda y en ello nos ayuden sobre todo a mejorar en la formación y en conocimiento por parte de nuestros técnicos. Esto hará que las máquinas sean mucho más fiables. En definitiva, una vez que estamos analizando la compra, tenemos que decir cuál es el momento óptimo de la compra y qué máquinas comprar, cuál es el momento óptimo de la venta y dónde vender estas unidades. Y ayudarnos de todas las herramientas digitales que disponemos para hacer el seguimiento de mantenimientos y reparaciones predictivos. Con lo cual tendremos una optimización de flotas. Realmente al final lo que estamos buscando en flotas es hacer que las máquinas sean disponibles, que las máquinas sean fáciles de reparar y que no se paren nunca. Y esto sería mi presentación. Os doy las gracias y si tenéis luego alguna pregunta, estaría encantado de responderla. Gracias, Antonio. Gracias por tu presentación muy interesante y aprovecho ya que lo has comentado, que no lo he mencionado antes. Invito a la gente que nos está siguiendo a que nos haga llegar sus preguntas y comentarios a través del chat, que ya nos ha llegado alguna, que las responderéis en la parte final de esta sesión, que tendremos una mesa redonda. Ahora nos vemos al final, Antonio. Muchas gracias y voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, Ricardo Román. Ricardo es Chief Sales Officer en Fractal, compañía tecnológica especializada en soluciones digitales para la gestión de activos y las operaciones de mantenimiento. Con más de 8 años en la empresa, Ricardo ha sido una pieza clave en su expansión y en la implementación de proyectos de transformación digital en todo tipo de organizaciones. Desde su posición, Ricardo lidera iniciativas orientadas a optimizar recursos, reducir costos operativos y mejorar la productividad de las empresas mediante el uso de tecnología avanzada.
Su formación, experiencia en mantenimiento industrial e instrumentación están respaldadas por diversas certificaciones, entre ellas el título de Revenue Architect y una sólida especialización en gestión de negocios, estrategia de precios y desarrollo de canales. Buenos días, Ricardo. Gracias por participar en el Foro Potencia y te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Lucas. Ajá. Bueno, ya se puede ver mi pantalla. Muchísimas gracias a los organizadores, de verdad que es un placer para mí estar hoy con vosotros. Y bueno, yo vengo a hablar un poco de lo que es la IA, ¿no? La IA es digamos que es un conjunto de tecnologías que se agrupan bajo el paraguas de funciones que solamente podría hacer un humano, ¿vale? Un poco la historia es una palabra que se acuñó en la conferencia de Dartmouth hace ya un tiempo, eh, donde ya había esa visión de que las computadoras o los computadores podrían empezar a razonar y hacer actividades humanas, ¿no? Digamos que hubo un primer invierno donde, bueno, fue un tema muy académico, donde no había, por supuesto, el desarrollo en computación práctica que pudiera acomodar estos algoritmos, era más que todo análisis teóricos, mucha ciencia ficción también, ¿ok? Y en los años 80, ya con el advenimiento de la computadora personal y digamos, la ubicuidad de los ordenadores, se empezó a trabajar de nuevo y esta vez orientados a sistemas expertos, ¿no? Un sistema experto básicamente es un conjunto de reglas que pueden responder ante situaciones predefinidas, ¿no? Imagínense los chats como eran antes, donde uno tenía que hacer una pregunta muy específica para que le pudiera responder, o un sistema de control donde, bueno, solamente si tengo codificada la regla, el sistema va a actuar, ¿no? Y a partir de ahí se habla que hubo otro invierno, sobre todo a nivel de inversión, que, bueno, en esta década, en la década pasada, en la década del 2010, se levantó, se liberó y empezamos ya a acelerar y entrar en esta época donde ya la inteligencia artificial es parte inequívoca de todos nuestros trabajos y de nuestras vidas, ¿no? Bien, primero vinieron los desarrollos de los grandes modelos de lenguaje, que, bueno, no son más que organizar alrededor de matemática lo que son las frases y los contenidos de texto de los humanos, ¿no? Estos lenguajes pues tienen millones de parámetros que están tokenizados, ¿vale? Que están organizados alrededor de tokens que permiten a la máquina entender cuando un humano interactúa con ella, ¿no? Digamos que el gran parteaguas o el gran parteaguas a nivel comercial y interfaz es cuando sale el chat GPT, ¿no? Que ya viene acercarnos a estas tecnologías. Obviamente después de ChatGPT vinieron varios más con esta misma orientación. Estoy hablando de Gemini, de Perplexity, etcétera, que bueno, que te van a acercar esa inteligencia artificial a tu día a día y es algo que ya hoy utilizamos todos en el trabajo. Y por último, bueno, ya entramos en la era de los agentes, ¿no? Un agente es básicamente un modelo especializado que puede tener herramientas que interactúan con otros sistemas o incluso con la vida, con el mundo físico, ¿vale? Básicamente es darle esa capacidad de interacción a la inteligencia artificial y bueno, es digamos la última frontera que se está trabajando. Hablan los expertos del AGI, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial general, ¿no? Que será capaz, una sola inteligencia sin estar entrenada, será capaz de pensar con un mayor poder de cómputo que toda la humanidad junta. Bueno, no estamos allí todavía, pero algunos dicen que llegará en los próximos años, otros dicen que llegaremos en las próximas décadas y otras personas piensan que no llegaremos nunca. Esto está obviamente por verse, pero sin duda que son tiempos ilusionantes, ¿no? Y tiempos que nos permiten soñar con lo que vamos a lograr. ¿Vale? Solo quiero entrar un poco en la anécdota de cómo se logró romper ese invierno, ¿no? Y qué fue lo que dio el pistoletazo a estos últimos años de ese acelerón que tiene la inteligencia artificial. Y fueron justamente un desarrollo que hizo Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky y Ilya Sutskever, que presentaron el algoritmo AlexNet que permitía clasificar dentro de la visión artificial y detectar patrones y detectar imágenes, ¿no? Había un concurso de detección automática de imágenes y ellos con este algoritmo pudieron mejorar
muy grandemente lo que eran los resultados anteriores. Entonces, el gran aporte fue que ellos hicieron este desarrollo basados en cómputos muy pequeñitos, muy sencillos, pero hechos en una GPU en vez de un CPU, ¿vale? Entonces esto permitía que un procesador gráfico tiene, imagínense que es como miles de computadoras acuñadas en un solo chip, pero con mucho menos potente. Pero para este tipo de análisis, eso era lo que realmente necesitaba el computador, ¿no? Y a través de este desarrollo en redes neuronales y de matemática muy simple, a nivel muy pequeñito, pero trabajando todo en paralelo, fue que se desarrollaron estos algoritmos y que empezamos ya a trabajar con las LLMs, a poder destilarlas, ¿no? Y a poder hacer estos modelos sí, más sencillos de trabajar, y fue el pistoletazo de salida de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque está cambiando el mundo, ¿ok? Y ya lo voy a atar un poco con mantenimiento, pero quería hablar un poco en principio de las generalidades. Eh, lo está cambiando, bueno, porque permite hacer una búsqueda y clasificación de datos no estructurados de forma muy eficiente. ¿Ok? Imagínense que tienen un gemado que están trabajando con él hace 20, 25 años, o los manuales de los equipos que tienen digitalizados, o la unión de estos dos, ¿no? Con las facturas a lo mejor de los proveedores y el histórico de lo que se hizo en otra parte, ¿no? Si toda esta información yo la alimento a un modelo de datos, ¿no? Un modelo de una base de datos para trabajar con ellos a través de una LLM. Esto me va a permitir tener unos insights a pesar de que la información no esté organizada previamente, ¿no? Bueno, muchos hemos tenido trabajos en el mundo de digital, de limpieza de datos, de organización, de etiquetado, etcétera, y esto la IA lo hace de forma automática, ¿no? Sirve muy bien para todo lo que son abogados virtuales, que donde le haces una pregunta y él va a buscar en toda la jurisprudencia y darte esa noción, digamos, de lo que debes hacer o lo que está pasando. Todo lo que son copilotos de codificación para generar código y programas, nosotros lo utilizamos mucho en nuestro equipo de desarrollo. Luego, con estos modelos también puedo hacer análisis predictivo, ¿vale? Porque el modelo de Machine Learning no solamente que aprende del pasado, sino que puede extrapolar esos resultados al futuro y darte pues una noción de qué va a pasar, ¿no? Tanto en riesgos financieros, herramientas bursátiles, nosotros para mantenimiento predictivo, por supuesto. Y la IA generativa, bueno, que es un poco lo que todos utilizamos hoy en día, que me permite hacer ampliación de, bueno, crear contenido, como decía, en mantenimiento también tiene su aplicación que vamos a estar viendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer realidad? Nosotros estamos trabajando con agentes hoy en día que, bueno, son, digamos, instancias que tienen un prompt, que tienen unas instrucciones claras de lo que tienen que hacer y reciben información de diferentes fuentes, ¿no? Cuando el usuario da el pistoletazo de salida, cuando le puedes preguntar, cuando le puedes dar indicaciones de qué es lo que quieres hacer, el agente ya tiene las instrucciones de qué hacer con esa información, ¿vale? Y utilizando diferentes modelos de lenguaje, además que diferentes herramientas, como por ejemplo herramientas de forecasting, herramientas de optimización o incluso otros agentes, puede darte un resultado tangible, ¿no? Ya sea un resultado de texto en la pantalla o escribir en una base de datos, escribir un registro, ¿ok? Entonces, el mantenimiento, bueno, históricamente ha tenido una evolución, bueno, muy lógica, ¿no? En la que primero se hace el mantenimiento correctivo, donde si algo se daña, yo simplemente voy y lo reparo, ¿vale? Para muchos activos, esa es la estrategia de mantenimiento más eficiente. Luego tenemos sistemas un poco más complejos que requieren un preventivo, es decir, que yo me tengo que anticipar o, bueno, hago actividades aunque no vea una falla clara en el equipo, ¿no? Un cambio de aceite, bueno, no voy a entrar en detalle acá porque es muy obvio. Y luego mantenimiento basado en condición. Por ejemplo, si yo estoy midiendo las horas de uso o los kilómetros recorridos de un vehículo, pues ya eso me da a mí una indicación de cuál es la condición de ese vehículo. Además que puedo ver también temas aquí de análisis de aceite, puedo ver temas de eh, vibraciones, etcétera, donde esa condición me va a hacer a mí el marco de intervención. Y ahora lo que estamos viendo y lo que estamos aplicando es predictivo con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que cada modelo de
degradación o modelo predictivo para cada tipo de activo, es muy complejo generarlo uno por uno, ¿vale? Por eso los modelos, digamos, comerciales hoy en día están enfocados en grupos activos que sean muy similares y muy repetitivos, ¿no? Como decía Antonio en la ponencia anterior, necesitamos flotas grandes de vehículos o de activos en general para poder hacer una predicción que sea buena. Pero con la IA, esta necesidad se cae porque yo puedo simular escenarios y puedo hacer simulaciones basadas en solamente una clase activa. Entonces, incluso teniendo muy pocos datos, puedo implementar mantenimiento predictivo, ¿no? Temas que son importantes, bueno, obviamente tengo que tener esos datos de entrada de alimentación de la condición digitalizados, ¿ok? El mantenimiento predictivo me ayuda a anticiparme, pero también es necesario que yo me anticipe, automatice esas tareas, ¿no? De nada sirve que yo tenga una predicción muy precisa si con esa información no voy a tomar una decisión de negocios, no voy a intervenir el equipo, no voy a retrasar a lo mejor que vaya un contrato para hacer un mantenimiento que me va a salvar, digamos, varios miles de euros en desgaste del equipo o incluso la pérdida total del mismo. ¿Vale? Bueno, nosotros lo estamos utilizando ahorita en temas de optimización de mantenimiento, combinado con la monitorización del tiempo real, predicción de fallos críticos y automatización de procesos, ¿no? Digamos, la implementación que tenemos nosotros. Y yo lo quiero dividir a tres niveles para explicarlo un poco más en detalle, ¿no? A nivel del técnico, la persona que está, digamos, día a día con los activos, a nivel de planificación y dirección, ¿no? Todo lo que son los managers, los gerentes que tienen que tomar decisiones sobre estos activos. Y luego a nivel empresa, ¿no? Cómo la empresa puede beneficiarse de tomar mejores decisiones empresariales, ¿no? También vuelvo a la charla, Antonio, que decía que es muy importante tomar en cuenta el TCO, ¿no? El costo total de propiedad de un activo. Bueno, cómo la empresa puede valorar esa información, cómo la empresa puede combinar la información que tiene para tomar mejores decisiones estratégicas que pueden significar en el mañana que todavía esté en el mercado o que no. ¿Ok? Entonces, para técnicos, bueno, nosotros tenemos una interfaz impulsada por IA. Por ejemplo, todo lo que es soporte ya está automatizado, entonces no tienes que esperar a que un humano te responda o que interprete lo que estás diciendo, sino simplemente interactúas con la IA y te damos soporte, te damos ayuda, te damos guía, ¿no? Además, hay una interfaz, perdón, Omnisource que te permite conectarte prácticamente desde el dispositivo que tú quieras, ya sea del ordenador, ya sea el móvil, ya sea por un WhatsApp, ya sea a través de voz, a través de fotos, y vas a poder interactuar con el sistema, ¿no? Uno de los grandes retos que hay en el mundo de la implementación de software de mantenimiento es que los técnicos no necesariamente estén todos 100% abonados a la idea de utilizar un software, de registrar la información. Para muchos es una complicación adicional, para muchos es una tarea extra sobre las tareas de mantenimiento que ya realizan. Entonces, facilitar esta capa pues hace que justamente mejore lo que es la recolección de datos, ¿no? Además, bueno, puedes crear solicitudes o incluso catálogos activos a partir de las fotos o pedir instrucciones para un mantenimiento más complicado. A nivel ya planificación, ¿no? Pues se pueden generar informes y reportes simplemente preguntándole a la IA alguna información, ¿no? Yo le digo, oye, genérame el reporte del mes pasado de cuántos equipos tuve fuera de servicio y por cuántas horas. ¿Ok? Entonces no hay que elaborar un Excel, no hay que exportar datos ni hacer todo ese trabajo, sino simplemente el sistema ya lo puede recoger y ejecutar, además de todo lo que es la automatización de planificación de mantenimiento y convertir manuales y fichas técnicas digamos, elementos útiles dentro del sistema de gestión de mantenimiento. Y para las organizaciones, bueno, ya te podemos dar una capa de mantenimiento predictivo, ¿no? Donde ya te puedes anticipar y tener presupuestos realmente adecuados a lo que está sucediendo, realmente adecuados al- a lo que vas a necesitar, porque ya tienes esa información bastante fehaciente, ¿no? De lo que está sucediendo. Puedes hacer informes globales, ¿no? Si tienes clientes que trabajan en otro idioma, si tienes clientes en Portugal, Marruecos, Francia o el resto de Europa, simplemente tú trabajas en español, le dices a la IA que genere el reporte en otro idioma y es automático, ¿no? Es una de las aplicaciones más sencillas por la naturaleza de IA hacer esas traducciones y funciona bastante bien. Nosotros ya lo aplicamos, ¿no? Tenemos clientes, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde siempre hubo una complicación extra para poder comunicarse y ahora a través del Gmao pueden hacerlo de forma natural, ¿no? Obviamente, bueno, todo lo que son la optimización de inventarios, ¿no? Mantenimiento
yo hago el chiste de que para mantenimiento lo ideal sería tener la flota de alquiler replicada en nuestro almacén de repuestos, ¿no? Y que cuando algo se dañe estemos 100% seguros de que vamos a tener el repuesto allí. Pero bueno, a nivel organizativo no es lo más eficiente y justamente estas herramientas pueden ayudar a optimizar esos datos, ¿no? Aquí les dejo un ejemplo. Yo simplemente tomé una foto, la subí, ¿no? Y el sistema fue capaz de crear el activo, ¿no? Uno de los grandes escollos o cuellos de botella que tenemos a la hora de implementar una solución es que, bueno, no siempre tenemos los catálogos completos, ¿vale? Entonces, imagínense tomar una fotografía y ya que el sistema detecte el activo, el modelo, la placa o patente o número de serial y cree el activo de forma automática y bueno, el humano lo que tenga que hacer es complementar información adicional, ¿no? Esto, la verdad, si me lo decían hace un par de años, incluso hace un año, quizás iba a decir que era demasiado complicado para que fuera posible, ¿vale? Y luego, bueno, a través de una nota de voz, simplemente yo hablo con el sistema y el sistema es capaz de crear una solicitud de mantenimiento en este caso, utilizando lo que yo le dije como una nota de voz, ¿no? Es una aplicación bastante útil cuando estoy trabajando con personal que, bueno, que a lo mejor no le gusta escribir en el teléfono o que, bueno, va muy liado, con poco tiempo, simplemente una nota de voz contra el chat y ya esto genera una actividad para mantenimiento con todo el contexto necesario para que esa persona pueda intervenir sin ningún problema, ¿no? Digamos que de todo lo que les comenté de la inteligencia artificial lo destilamos en estas aplicaciones. Estábamos trabajando, bueno, obviamente en muchas otras cosas como mantenimiento predictivo, creación de informes, etcétera, pero estamos muy contentos con el avance que llevamos y que ya estos son productos que nuestros clientes disfrutan hoy en día, ¿no? Como les decía, bueno, un poco acerca de Fractal, nosotros trabajamos en 4 niveles. El software de mantenimiento, ¿no? Clásico, la idea de nosotros es siempre ser un software muy fácil de implementar, muy fácil de operar, muy fácil de mantener al día. Luego tenemos todo lo que son dispositivos de IoT que permiten recoger información tanto de los equipos directamente como de sistemas de recolección de datos, ¿no? Por ejemplo, tienen un equipo que ya está alimentando la base de datos del proveedor, ¿no? Con toda la telemetría. Bueno, nosotros podemos rescatar esa información de ahí y ponerla al servicio de mantenimiento también. Además, todo lo que les comenté de inteligencia artificial y nos podemos integrar básicamente con cualquier otra herramienta, ¿no? Es muy sencillo y cada vez va a ser más sencillo compartir esa información entre dispositivos, ¿no? Y una pregunta o una reflexión final que les quiero hacer y que eh, siempre sale cuando hablamos de IA, ¿no? Incluso hay como oleadas, ¿no? En estos días, hace un par de días, el CEO de una startup muy famosa de freelancers dijo que, bueno, que la IA viene a quitarnos el trabajo a todos, ¿no? Y yo no creo que sea justamente lo que está en riesgo, lo que está pasando acá. Eh, para mí esto es un cambio mucho más profundo y no solamente va a cambiar la forma en que trabajamos, sino lo que podemos conseguir como sociedad, ¿no? Y como humanidad y como un todo. Les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Este es el proyecto AlphaFold, ¿vale? Bueno, esto viene del mundo de la biología, pero creo que también puede aplicarse a otros mundos. Em, Durante más de 60 años de investigación pudimos descubrir cuál era la estructura, ¿no? Con todo lo que son sí, los plegamientos y la estructura 3D de proteínas, ¿no? Hubo más de 60 años de investigación, dieron como resultado 190.000 estructuras de proteínas, ¿ok? Em, Esta proyección era muy fácil de sacar porque para cada estructura probablemente hacía falta uno o dos PhDs, ¿no? Personas que estudiaran un doctorado y que esas personas durante todo ese tiempo que estaban estudiando el doctorado y que estaban haciendo sus tesis para poder graduarse, podían descubrir cómo se doblaba una proteína. ¿Ok? Una proteína, imagínense, todo el esfuerzo que hubo para en 60 años descubrir 190.000 estructuras. ¿Vale? Eh, bueno, utilizando la IA con AlphaFold, ¿no? Pudimos alcanzar 200 millones de estructuras de proteínas, ¿vale? Si hacemos el cálculo de cuánto nos hubiera llevado en el método anterior,
varios millones de años hubieran sido necesarios para que nosotros tuviéramos este conocimiento. Y ya lo tenemos, ya está a la mano los científicos, ya están desarrollando medicinas, ya están desarrollando tratamientos basados en el análisis estructural de las proteínas, ¿no? Entonces, para mí la IA es una herramienta que nos viene a habilitar una cantidad de valor que hoy no se ejecuta, que hoy no se realiza, ¿no? De mantenimiento creo que tenemos un caso muy patente donde solo las empresas muy grandes son capaces de tener departamentos de confiabilidad que realmente aporten valor, ¿no? Donde tienen ese personal, digamos, dedicado al análisis y al estudio de lo que está pasando. Pero el resto de las empresas no lo tenemos. Entonces, ¿cómo poder habilitar este conocimiento, ¿no? Y este entendimiento del mundo físico para todas las personas que estamos trabajando aquí? Yo no, bueno, me pueden corregir en el chat, ¿no? Pero yo no conozco todavía la primera empresa que me diga, no, yo tengo personal de mantenimiento de sobra. A mí me sobran 3 ingenieros y me sobran 8 técnicos de mantenimiento porque ya estoy... em, eh, ya lo tengo todo cubierto, ¿no? Eso nunca lo he visto y creo que nunca pasará. Y esto realmente nos ayuda a dar ese siguiente paso, ¿no? Ese siguiente nivel donde la digitalización, el manejo de datos, la orquestación de procesos va a ser realmente una isla de un santuario de trabajo humano y justamente allí es donde nosotros vamos a poder seguir aportando valor y llegando, bueno, a una optimización que haga que todo sea más fácil de hacer, más económico, más eficiente, más seguro y ese es el sueño de mundo que nosotros pensamos, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, obviamente para poder garantizar lo que son nuestros objetivos, ¿no? Y poder mantenernos sobreviviendo como especie. Yo creo que al final del día se trata de esto, ¿no? De que las personas podamos vivir cada vez mejor, cada vez con mejores condiciones de vida para todos y que justamente la tecnología es un habilitador de esto. Así que, bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Realmente interesante y muy sorprendente, ¿no? Ese potencial que se le intuye a la inteligencia artificial, a estos agentes que nos comentabas, cómo puede cambiar, ayudar en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestras empresas y especialmente en cuestiones de mantenimiento, que es el tema que nos ocupa hoy. Para completar este cuadro sobre Fractal y antes de dar paso a nuestro último ponente, vamos a ver un breve vídeo de la compañía para conocer un poco más su labor. La inteligencia artificial está cambiando el mundo y ahora te ayuda a transformar la gestión del mantenimiento. Con Fractal AI, cuentas con agentes que analizan datos en tiempo real para ayudarte a tomar decisiones de forma más ágil y precisa, optimizando tus flujos de trabajo. Gestiona toda tu operación de mantenimiento con un mensaje, un comando de voz o desde el chat. Automatiza las tareas repetitivas y mejora el rendimiento de tu equipo. Haz que se enfoquen donde realmente aportan valor. Crea solicitudes y asigna órdenes de trabajo automáticamente. Brinda a los técnicos lo que necesitan para ejecutarlas sin interrupciones. Con una foto o código, podrás crear un activo con todos sus datos asociados. No pierdas tiempo buscando información. Accede a documentación, métricas, procedimientos e información clave al instante. Crea gráficos personalizados según tus necesidades con solo un mensaje. Con Fractal AI, también puedes tener tus propios agentes de AI a medida, para una adaptación completa a tu operativa. Tú tomas las decisiones. Fractal AI las hace realidad. Juntos, reinventamos el mantenimiento. Nuestro tercer ponente es Juan José Torres, director general de TST Servicios Técnicos y presidente de ASAMAC, la Asociación de Alquiler de Maquinaria y Equipos. Ingeniero técnico industrial especializado en mecánica y con un máster MBA por la Universidad Politécnica de Cataluña, Juanjo compagina su labor al frente de TST con la gestión de otras dos empresas familiares, Máquinas y Máquinas Barcelona y Equipos y Soluciones Mator. Además de su implicación en diversas asociaciones empresariales del sector, en labor de sobra conocida por todos los que formamos parte de él, quiero destacar y agradecer la constante predisposición de Juanjo a colaborar con iniciativas como este Foro Potencia
de cuyo consejo asesor forma parte y que gracias a aportaciones como la suya podemos llevar a cabo jornadas como esta que estamos celebrando. Y aprovecho también para darle la enhorabuena tanto a él como a toda la familia de TST por el 50 aniversario de la compañía que celebra este año. Felicidades y Juanjo, cuando quieras conecta tu micro y tu cámara y te damos paso. Buenos días. Bueno, primero dar las gracias a Foro Potencia por contar con nosotros para esta ponencia, ¿vale? Espero que esta pequeña ponencia sea entretenida y después tengamos un debate y haya muchas preguntas. Vamos a ver. Bueno, TST es una empresa que cumple 50 años este año, entonces somos una empresa de alquiler de maquinaria, lo que se denomina especializada en nichos de negocio, ¿vale? Ahí tenéis las divisiones que tenemos y en particular, como en el Foro Potencia, lo que hablamos siempre es de obra pública e infraestructuras, pues bueno, las divisiones más adecuadas serían la de potencia eléctrica, iluminación blanca o de trabajo, ventilación forzada, secado de obras, humedades y bombeo de agua. Me paro 25 segundos en el secado de obras porque es la actividad menos conocida, ya que no existe cátedra universitaria, no se estudia en ningún sitio y para la mayor parte de ingenieros de obras públicas, de caminos, arquitectos, aparejadores, es una situación sobrevenida. He hecho unos pavimentos de hormigón recrecidos de mortero y tengo que colocar un pavimento continuo, tengo que pintar, tengo que colocar un parquet y tengo que esperar 2 meses porque han venido a medir la humedad y está muy alta. Bueno, que sepáis que lo que hacemos en TST es venir y en menos de una semana podrás colocar esos pavimentos de acuerdo con la normativa española de colocación por debajo del 2 o el 2,5% de humedad. Como es una actividad menos conocida, por eso me paro. El resto son francamente conocidas. Somos una empresa 24/7. Significa que llames a la hora que llames a TST, alguien te va a coger el teléfono de la empresa, ¿de acuerdo? Transportes propios y hoy creo que somos 112 empleados distribuidos en estas 5 sedes de España, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao. Y hay una sexta más pequeñita, que es un almacén general justo antes de Girona. Somos una empresa dirigida al servicio y bueno, os he preparado un pequeño vídeo para que podáis ver. Bueno, pequeño vídeo. Bueno, vamos a ver. Nosotros somos una empresa que pasamos hace ya bastantes años de alquilar maquinarias a ofrecer soluciones técnicas globales. Dentro de nuestra flota, prácticamente ninguna máquina podemos alquilarla sin preguntarle al cliente esto para qué lo quiere, dónde lo va a utilizar o por qué, ¿vale? Incluso algo en iluminación, evidentemente, pues tendremos que tener las consultas con el cliente respecto a qué necesita en cuanto a luxes, cómo será generalmente túneles o espacios cerrados o confinados. La ventilación forzada, evidentemente, tenemos que saber todo lo que el cliente va a tener ahí dentro en cuanto a emisión de gases o generación de polvo o partículas en el ambiente. En el bombeo, pues claro, cuánta agua quiere o qué caudal quiere, a qué altura hay que llevarla. Pero es que incluso ahora con la nueva tecnología Stage 5 o Stage 5 o etapa 5, como queramos llamarla, ya no podemos llevar un grupo de electrógeno a una obra, como históricamente se decía, como tráeme un grupo de 100 kVA, vale, perfecto, o de 200, vale. Es que ahora la pregunta es, ¿para qué lo quieres? Porque si el grupo no está bien dimensionado, te vas a encontrar
que el 25% de la potencia eléctrica la vas a estar consumiendo todo el rato porque si no el grupo no funciona bien. Por tanto, nuestro principal valor es, oiga, ¿usted qué necesita? No es qué máquina tengo yo, sino usted qué necesita. Ese es el fundamento principal de TST. Mirad, os voy a contar un secreto. Alquilar máquinas es infinitamente sencillo. Compras una máquina, se la llevas al cliente, recoges la máquina, facturas, ganas dinero. Es básicamente el proceso. Claro, todo esto es muy bonito cuando la máquina es completamente nueva, ¿vale? Porque pues que cuando una máquina ya pasa por un cliente, ya no es completamente nueva, ya hay que hacer cosas. El segundo secreto es que lo más relevante o lo que un cliente Disculpa para nosotros valora más. la pequeña ¿Qué ocurre? interrupción. Tienes que volver a compartir la pantalla para que veamos tu Ups. presentación, que no la estamos viendo. Uy, pues espérate que tiro un Discúlpame. poquito para atrás. Vale, no pasa nada. Vale. Bueno, pues es la parte de la tecnología, que siempre es divertida. Bueno, esto es el slide de alquilar. Vale, pues perfecto. El secreto os decía que era alquilar máquinas sencillo, pero lo que realmente para nosotros define un gran alquilador de un mero alquilador es la reacción frente a la incidencia. Es decir, cuando al cliente se le para esa máquina o le da un problema a esa máquina, ¿cuánto tiempo tarda en llegar este señor que tenemos con el chaleco de seguridad a sus instalaciones a revisar su máquina? Esto para mí es lo que define a un gran alquilador. Usted viene en horas, viene en días, bueno, más que días ya no se contempla en el sector del alquiler, ¿de acuerdo? Pero usted viene en 2 horas, viene en 6 horas, viene en 12 horas. Vale, para esto es donde realmente el mantenimiento es vital. Lo que realmente hace que la percepción del cliente sea buena es que su máquina funcione siempre de manera óptima, que tenga 0 paradas a ser posible. Bueno, pues aquí es donde cada vez más la tecnología nos está ayudando a mejorar ese mantenimiento. Hay que recordar que cada vez que una máquina se le para a un cliente, al cliente se le va a generar una pérdida económica, seguro, porque va a tener que parar sus equipos, va a tener que parar procesos. Al alquilador se le produce una pérdida de imagen. Por tanto, la reactividad es algo que tenemos que ir erradicando del sector del alquiler. No puede ser, se me ha roto, uy, pues no sabía, pues mira, pues debes tener los filtros sucios. Bueno, esto no, se tenía que haber previsto antes. O, pues sí, veo que has llegado a las 400 horas y hay que hacer revisión, o 300 o 500, cada uno ahí que aplique. No puede ser, esto es reactividad y son pérdidas económicas en casa del cliente. Bueno, lo primero es que, claro, ahora tenemos la facilidad de una tecnología que nos ayuda, con una conectividad constante, sabemos desde dónde está el equipo, a qué está haciendo en cada momento, cómo está trabajando. Esto, claro, nos ayuda muchísimo y, por tanto, vamos a decir que esto ya prácticamente es un must para alguien que quiera dedicarse a alquilar de forma profesional. Vale, ¿dónde está el otro problema? Nosotros vitalmente funcionamos por calendarios, ¿vale? Pero los mantenimientos programados de la maquinaria no están basados en calendarios, sino en ciclos reales de trabajo, porque no todas las máquinas trabajan todo el rato, o 8 horas o 24 horas. Entonces, es lo que hace más complejo esto. Entonces, porque, por ejemplo, en una máquina que tiene una centralita, como es un grupo electrógeno, como es una enfriadora de agua, o como es máquinas más sofisticadas, autoportantes, que no son mi especialidad, ¿no? Tú puedes tener la información, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando tú alquilas ventilación, bombeo de agua, iluminación, ¿vale? ¿Cuándo tienes que hacer ese mantenimiento, ¿vale? Porque la gente, bueno, ¿quién puede pensar? Pero una bomba tiene mantenimiento, por supuesto. Si nadie está mirando de vez en cuando, en el tiempo pactado, cómo está el rodete de esa máquina o en qué situación está la manguera, porque puede acumular residuos sólidos, o en una ventilación nadie está mirando en qué situación están los filtros o qué ha pasado con los conductos, porque casi siempre la ventilación forzada en tunelación, en trabajos de mantenimiento subterráneos, en depósitos, si el conducto de aire se está descolgando o alguna parte está suelta, estamos perdiendo caudal y eso es una pérdida de rendimiento. Y puede comportar que no se ventile bien el espacio o que no se bombee el agua y por tanto
el rendimiento sea más malo. Evidentemente, no nombro aquí los grupos electrógenos porque ya nos dicen en cada momento desde la centralita lo que está pasando, ¿vale? Pero hay mucha otra cantidad de maquinaria que requiere de un mantenimiento. Bueno, para empezar, el tema de tener una digitalización total que a todos nos gusta y es maravilloso, hay que pensar que hay personas y solamente hace falta ver cómo funcionan las personas mayores con todo el tema de la tecnología para entender que todo el mundo no se adapta a la misma velocidad de la tecnología y que hay que trabajar mucho con tus equipos humanos para que sepan lo que tienen entre manos cuando le damos una tablet o en su móvil le decimos aquí puedes hacer todo. Habrá que hacerlo todo, pero habrá que enseñárselo todo, porque no siempre tienen por qué ser personas techis, como ahora se ha puesto de moda decirles, ¿de acuerdo? Por tanto, mucha formación a nuestro personal indicándoles dónde pueden encontrar los recambios, situación de la máquina, dónde ha estado antes, porque es relevante de dónde viene una máquina antes de tocarla, porque a lo mejor está en un sitio donde el olor era importante. Esa máquina tendrá que llevar un proceso de mantenimiento muy diferente dentro de nuestras instalaciones antes de volver a salir. ¿Cómo lo solventamos? Por tanto, mucho trabajo con nuestros recursos humanos, que es el principal valor de un alquilador desde nuestro punto de vista. Vale, la inteligencia artificial nos permite cada vez guardar más datos, ¿vale? Porque una ventilación va a funcionar todo el rato en un túnel o va a funcionar cuando se requiera, porque cada vez más somos capaces de medir las partículas del aire, que esa ventilación arranque, porque hay que recordar que la ventilación consume electricidad y no poca, y es un coste añadido. Por tanto, podemos hacer que el bombeo sea cuando realmente se necesita, que el grupo nos aporte la potencia cuando se necesita, podemos trabajar en sincronización donde los grupos sumen. Esto no va a ahorrar dinero. A primera vista parece que va a ser un segundo grupo y el coste puede ser mucho más elevado, pero si nuestra potencia total en obra es elevada porque tenemos una grúa o tenemos unos equipos que consumen mucho, están todo el rato trabajando, porque si no es así, a lo mejor es mejor colocar dos equipos más pequeños en lugar de uno más grande. Y así con toda la gama de equipos que manejamos en TST y que se manejan en general en el alquiler de maquinaria. Es muy relevante almacenar esos datos, filtrarlos y trabajarlos, porque cuanto más datos tengamos, mejor podremos planificar mañana. Vale, ¿y cómo recibe el cliente? Porque hay que recordar que cuando a un cliente le dices, oye, que recuerda que esta máquina hay que pararla, al cliente casi nunca le viene bien, ¿vale? ¿Qué implica ser 24/7? Lo primero es que probablemente al cliente le vaya mejor que vayamos fuera de horario. ¿Tenemos nuestras empresas de alquiler adaptadas a hacer mantenimientos en fines de semana o por la noche? Nosotros, desde luego, sí, pero es que cada vez va a venir más esto, porque no podemos decirle a un cliente, yo vengo a las 11 de la mañana del martes a parar el grupo electrógeno de tu obra. Significa que ese cliente no sé qué está haciendo, pero no va a poder hacerlo. Además de que, no sé si habéis trabajado alguna vez con un cliente detrás diciéndote cuánto queda para volver a cargar un grupo electrógeno, o para volver a bombear porque el agua está subiendo, o para volver a ventilar porque no, el ambiente se está cargando. Bueno, hemos de hacer nuevos planteamientos. Evidentemente, en el punto 3 pone información en el minuto cero. Al cliente hay que anticiparse y decirle cuándo vamos a venir, incluso el mismo día que se le sirve la máquina, porque nosotros sabemos que en función de la actividad que él vaya a llevar, sabemos las horas que va a trabajar aproximadamente y, por tanto, podemos, con la inteligencia artificial, pero no porque la inteligencia artificial lo sepa, sino porque nosotros la alimentamos con trabajos similares. Y trabajando eso, podemos decirle exactamente qué día vamos a venir. O sea, se acabó el del mecánico o el técnico que llega y dice, hola, ¿qué tal? Mira, que vengo a revisar la máquina y voy a pararla. ¿Cómo que vas a parar la máquina? O sea, no, esto no funciona así. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Apagarme la iluminación? ¿Porque vienes a revisar el cuadro eléctrico de la iluminación? No, esto no puede ser, por poner ejemplos diversos de diferentes máquinas o máquinas que nosotros en TST no tenemos, pero hola, buenas, que vengo a parar la excavadora, que vengo a hacer el mantenimiento a las 11 de la mañana de un lunes o de un martes, durante 2 horas no voy a producir. ¿Qué ocurre con todo lo que esa excavadora está moviendo? Tengo los camiones esperando. No, esto ha pasado la historia y el cliente es el centro del universo en una empresa de alquiler. Por tanto, todos orientados hacia él
ayudándole, diciéndole, porque es verdad que él no va a querer parar nunca, pero es que hay que parar, ¿vale? Por tanto, en todo esto la tecnología nos ayuda muchísimo para hacer predicciones que después se puedan cumplir o que sean orientativas. No puede ser que le digamos, mira, tú me has pedido esto, pues yo creo que en unas 3 semanas vendremos y después resulte que no haga falta o que haya que venir esa misma semana o haya que venir dentro de 2 meses. El cliente va a percibir que no se le acompaña. Esa es un poco la idea principal de dónde la tecnología nos está ayudando para acompañar al cliente, que el cliente perciba que su empresa de alquiler está siempre con él, siempre en proactividad, no en reactividad. Por supuesto, tal y como ha dicho Ricardo, solo tenemos este planeta. Una máquina bien mantenida contamina menos. Esto es una realidad que todos sabemos, porque así lo hacemos lo hacemos con nuestros coches. Nadie tiene duda de que su coche tiene que estar mantenido. Igual pasa con la maquinaria de alquiler. Nosotros le pedimos al cliente que colabore con nosotros y entienda que hay que mirar esa máquina, porque simplemente un filtro obturado que no se limpia por parte del cliente significa un mayor consumo energético, seguro. Por tanto, bueno, un poco de conciencia entre todos y avancemos en mejorar este planeta, que creo que falta nos hace. Ya está. Como no os veo, espero que haya sido dinámico y que no se haya hecho largo. Gracias. Gracias a ti, Juanjo, y te confirmo que ha sido ameno y ha sido dinámico. Muchas gracias. Os voy a pedir ahora a los tres que conectéis vuestras cámaras y micrófonos para la parte de la mesa redonda. Y en lo que lo vais a hacer, vamos a ver un breve vídeo del próximo Congreso Nacional de Áridos, que se celebrará en Córdoba del 22 al 24 de octubre. Bueno, tenía algunas preguntas preparadas para iniciar esta parte de la sesión, pero voy a priorizar algunas preguntas que nos han llegado para no dejarme ninguna en el tintero. Y la primera de ellas, aunque va dirigida a Antonio, voy a lanzarosla a los tres porque además creo que puede generar debate. Pregunta David, vista la evolución vertiginosa de la IA, ¿se llegará algún día a una situación en la que la inteligencia artificial seleccione ella misma el mejor proveedor a partir de los datos que le aportemos o seguirá pesando el factor humano? Contesto yo la pregunta. Podría llegarse a ese caso, pero realmente al final lo que tenemos que hacer no hay un logaritmo que saque toda esta información que estábamos hablando antes. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de elegir el proveedor no solo por la calidad de los equipos, no solo por el precio, sino por las reparaciones, la flexibilidad, la disponibilidad, el valor de usado, que realmente es algo dinámico. O sea, realmente al final es muy difícil que la inteligencia artificial llegue a combinar todos estos factores y nos diga exactamente cuál es el proveedor. Luego hay otros factores de interés en tener una marca u otra. Por eso digo, realmente podría llegar el caso, pero realmente es muy difícil. Creo que realmente al final tenemos personas con mucho conocimiento en cada una de las empresas para determinar a través de toda esa información que nos llega a través de información de inteligencia artificial, ser nosotros quien decidamos el proveedor final. Yo mismo, Mira, no. Mira, esto hace mucho tiempo que el marketing ya lo aprendió, ¿vale? Es decir, las personas tenemos una parte racional y una parte emocional. Hasta la fecha, la inteligencia artificial no ha mostrado esa parte emocional. Probablemente Ricardo diga, oye, pues sí, ya hay versiones, vale. Pero si todos fuéramos racionales, voy a decir una marca, pero todos vestiríamos en Primark. Porque es económico y la calidad-precio, pero no es así. Al final, todos queremos. Bien, el alquiler de maquinaria no es una máquina, como
creo que un poco explicado en mi speech. La inteligencia artificial puede elegir el que vea más económico, puede tener en cuenta el factor distancia, incluso puede entrar en el registro mercantil y ver cuántos trabajadores tiene esa empresa o cuántas sedes, pero hay un componente que es insustituible y es la relación humana entre personas, porque al final la confianza entre personas es lo que mueve nuestra vida. Tanto es así que cuando nos llama alguien por teléfono para vendernos telefonía, ostras, nos molesta a la mayoría de personas, ¿vale? Porque las personas lo que quieren es comprar, no que le vendan. Entonces yo creo que la inteligencia artificial te podrá guiar, te elegirá 3, pero la relación interpersonal diría que va a ser muy difícil que la inteligencia artificial lo consiga. Bueno, yo creo que a lo mejor por mi trabajo, ¿no? Yo estoy en el lado de tecnología y quizás lo veo un poco diferente, pero yo no veo que en el futuro, a ver, estas actividades, más allá de lo estratégico, que creo que sí todavía va a seguir siendo un oasis humano, em, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en una obra yo voy a tener una planificación hecha por una IA, ¿vale? Me va a decir, oye, la mejor forma de trabajar, la mejor forma de organizarte es siguiendo estos pasos en estas fechas y aquí tienes que tener un alquiler y estoy viendo la predicción meteorológica y probablemente el mejor día para que tengas esta máquina sea este. Pero el otro lado, del lado proveedor, también va a haber una IA que le va a decir, eh, oye, mira, tengo todas estas obras a las que poder ofertar, a las que poder entrar al proceso de bidding, ¿vale? Y la que tenemos más probabilidad de ganar es esta porque ya lo hemos hecho antes con ellos, porque el proyecto se asemeja mucho a lo que nosotros podemos ofrecer, etcétera, etcétera. Entonces, quizás la decisión final va a seguir siendo de las personas, pero vamos a tener una cantidad de datos sí, de información extra que van a hacer que la decisión, si bien no la tome la IA, va a tener un contexto mucho más rico y mucho más certero, sobre todo a nivel organización, ¿no? Temas que hoy para un humano es muy complicado. Para un humano es orquestar todas estas actividades, todas estas intervenciones, resulta complicado porque hay muchos factores que no manejamos, ¿no? Y que dependemos a lo mejor de la experiencia o dependemos de conocer una información que no está obviamente presentada y que la IA va a poder desarrollar y va a poder mostrarnos, ¿no? Y podamos ver esa realidad de lo que está realmente sucediendo en el mundo, ¿no? Y creo que por ahí va mi intención, ¿no? Es decir, mira, no es que va a sustituir la relación persona a persona, no va a sustituir las confianzas, pero sí te va a mostrar los datos completos y tal cual son. Que nos han hecho llegar para Antonio. Preguntan, dado que el fabricante tiene acceso y conocimiento de las averías repetitivas de sus máquinas, ¿no debieran estos adelantarse a las mismas y ofrecer a su cliente tanto la información como la solución? Sí, sí, por eso digo, por eso dentro de mi presentación hablaba de la coordinación entre nuestra empresa y el propio proveedor. Es muy importante que en todo momento nos anticipemos a las averías. Las máquinas son máquinas, siempre lo decimos, y pueden tener una avería aislada. En el momento que tengamos 2, 3 averías que sean similares, es donde tenemos que empezar a trabajar en colaboración con el proveedor para tomar esas decisiones predictivas, para tener suficientes recambios para hacer ese cambio, para tener algún tipo de service letter, alguna modificación que haga que las próximas sean reparados sin tener ese problema. Por eso digo, es muy importante la coordinación y que además se anticipe lógicamente. Y ahí donde estábamos antes hablando de decir, la inteligencia artificial nos puede llegar a decir qué proveedor comprar. Nos da ayuda, pero al final nosotros tenemos que ver cómo se comporta el proveedor en este sentido, cuando tenemos un problema, cuando requerimos formación, cuando requerimos cualquier otra cosa. Realmente al final es muy difícil de meter todo en ese logaritmo. Pero sí, realmente al final coordinación proveedor-alquilador es fundamental. Gracias, Antonio. Esta pregunta nos la hacía Ángel Gómez. Otra pregunta ahora de Jeff Eisenberg. Pregunta Juan José Torres. Juan José dijo la palabra anticipar a las preguntas, anticiparse a las preguntas a propósito de los requisitos del cliente en obra. ¿Cuándo podremos aprovechar la inteligencia artificial para esto también? Nos pregunta. Yo creo que esta pregunta además también la podría responder aparte de Juanjo, seguramente Ricardo, ya que se dedican a esto.
Mm, me vas a perdonar, pero me está costando entender la pregunta. Sí, es que la redacción era, a ver, pregunta, a ver, tú estabas hablando de anticiparnos a las preguntas, anticiparnos a propósito de los requisitos del cliente en la obra. Pregunta de cuándo Sí. podremos tener disponible la inteligencia artificial también para podernos anticipar a estos requisitos de los clientes. Yo creo que esto va a tardar, seguramente Ricardo tendrá más datos que yo, porque hay un componente en la obra y es que los que pisamos obra o la conocemos de siempre, hay, una obra no se parece en nada a una línea de producción. Entonces, ocurren cosas cada día, ya lo ha dicho Ricardo, solamente en términos climatológicos tiene mucha influencia en una obra civil o en la realización de infraestructura. Entonces, yo aún lo veo un poco lejos. Probablemente Ricardo tendrá más información porque es una persona mucho más experimentada en términos de inteligencia artificial. Pero hasta la fecha se está haciendo más por visualización de equipo comercial o por llamada con cliente de has llegado ya a esta fase, mira que te hará falta esto. Bueno, Ricardo, ¿tú qué nos dices? A ver, yo creo que todo depende del mercado, ¿no? Si la herramienta te permite trabajar mejor, eh, tener mejores márgenes o tener una cobertura mejor, pues la verdad es que se va a implementar. Y tanto de un lado, o en este caso tripartito, ¿no? Tanto del lado, la persona que está trabajando o encargado de la obra, tanto como del que alquila la maquinaria, como del proveedor de esa maquinaria. Entonces, lo que vamos a ver es una convergencia de IAs, ¿no? Donde va a haber capas sobre capas y te va a permitir justamente hacer estas planificaciones y es anticiparse. O sea, para nosotros el mantenimiento predictivo, ¿no? Ya es hoy una realidad, ¿vale? Entonces, tú puedes tomar la decisión de decir, mira, me da aquí que dentro de 2 semanas vamos a tener una avería. La máquina termina el contrato en una semana. Bueno, no se va a ir directamente de esa obra a la siguiente, sino que tiene que volver al taller para que la paremos un mes para hacer el mantenimiento completo, ¿vale? O dices, mira, o tardaría un mes normalmente porque tengo que pedir las piezas, tengo que ver qué recambio está solicitar, el proveedor lo tiene que mandar a facturar, ¿no? A fabricar, perdón. Y a lo mejor no, a lo mejor lo que digo, mira, va a venir esta falla en las siguientes 200 horas, hay una probabilidad muy alta de que ocurra. Hay que cambiar la pieza X o Y, vamos a irla anticipando pidiendo al proveedor, vamos a pasar los informes porque a lo mejor está en garantía el equipo y nos anticipamos y esa planificación ya hoy se da, ¿no? Entonces, yo creo que son temas de orquestación, ¿no? Que es una palabra que me repito mucho, pero donde, donde quizás las personas que lo hacen no tienen todo el contexto y que eventualmente lo tendrán más claro con más información. Lucas, respecto al mantenimiento, por supuesto que sí, pero bueno, Jeff tal vez le cuesta un poco más porque es americano, ¿vale? Y siempre esto cuesta un poco más. Pero la anticipación en la ejecución de obra, teniendo en cuenta que hablamos de infraestructuras o obra pública, es que no hay dos infraestructuras iguales. Por tanto, ahí le será muy difícil a la inteligencia artificial repetir modelos, porque cuando tú vas a hacer un puente, una autopista, es que cada puente es diferente, ¿vale? Por tanto, ahí tendrá dificultades. Lo que ha dicho Ricardo, absolutamente de acuerdo. La inteligencia artificial lo que sí puede hacer es una definición básica de las etapas de cualquier proceso constructivo. Entonces, sí te va a proponer una serie de máquinas estándar. A partir de ahí será un sí, no. ¿Hay humedad? Sí, necesitas un ventilador. ¿No hay humedad? Nada. ¿Hay movimiento de tierra? Necesitas tal. Y te propone otras máquinas alternativas. Eso sí te lo va a dar, pero luego al final tiene que haber el componente humano que vea todo eso que te está proponiendo y añada alguna cosa más, según las características especiales de esa obra en concreto. No, nos escribe un conocido del foro a quien mando un saludo desde aquí, Ricardo Cortés. Nos dice Ricardo, en primer lugar me gustaría dar la enhorabuena quería dar la enhorabuena de mi parte a Juan José por los 50 años de la fundación de su empresa. Felicitaciones trasladadas. Y luego nos plantea una preocupación que quiero que os haga llegar para conocer vuestra opinión. Dice, una preocupación que me viene asaltando desde hace mucho tiempo y es acerca de la información, tanto la previa a la obra como la que se genera en ella. Quiero decir que hoy en día creo que existe una superabundancia de información individualizada y dispersa en función de quién y dónde se genere. Y todo ello sin entrar en la discusión acerca de la propiedad y confidencialidad de algunos de los muchos datos que se generan. Lanza esta reflexión Ricardo y pregunta qué os parece.
Bueno, si queréis yo puedo decir un poco. Realmente al final, cuando estábamos hablando de las aplicaciones, de las apps que hace cada uno de los proveedores, a nosotros nos llega información en exceso, pero no utilizamos todo. Realmente, y si pongo el caso de los furgones de Iveco, nosotros tenemos información y sabemos en tiempo real dónde está ese furgón, a qué velocidad va, si va sobrecargado, etcétera. Si lleva una alarma de frenos, una alarma de temperatura de aceite, cualquier cosa. Eso no se utiliza salvo que ocurra un incidente. Por eso, cuando yo decía de realmente extraer información básica a nuestro sistema, no extraemos esto. A mí que en un momento vaya por la autopista, por la A2 a 135, en un momento no lo necesito diaria. Si un día ocurre un accidente en el cual se ve involucrado este furgón, sí que tomo esa información. Porque no podemos compartir la información dónde está, dónde se paró, dónde paró a comer. Ahora bien, en caso necesario, tenemos toda la información posible para en todo momento determinar por qué ocurrió ese accidente y recargar o cargar al cliente los daños si ha sido debido a un mal uso o a un abuso. Solo por esto, pero no podemos utilizar esa información día a día, saber dónde están nuestros clientes con las máquinas. Yo entiendo que la pregunta de Ricardo venía también orientada, además de este exceso de información o tal, al tema de la seguridad en los datos, ¿vale? A ver, las recomendaciones, igual Ricardo también me desdice porque él sabe más, pero la recomendación es que jamás se cuelgan datos de tu empresa a la inteligencia artificial, porque pasan a ser públicos. Tienes que trabajar en red privada. Esto Ricardo lo confirmará, pero siempre da respeto qué vas a colgar ahí, ¿vale? Porque al final hay muchas cosas que están realizadas en cosecha propia y que han tenido unos costes, y me consta en Alayan que tienen softwares maravillosos, ¿vale? Y claro, siempre tienes el temor de qué va a ocurrir. Además de que en muchos casos, en esos vehículos, en esa máquina, hay personas, ¿vale? Y en los datos de tu cliente, eh, hay que tener claro qué estás colgando en la inteligencia artificial, porque a lo mejor tu cliente no quiere que tú divulgues información sobre su obra en ese momento. Aquí hay cierta complejidad y como norma siempre te recomiendan no colgar nada en la IA. Sí, sí, un poco siguiendo a Juanjo, efectivamente hay una recomendación de seguridad, sobre todo cuando son datos sensibles, de no colgarlos en vías públicas, ¿no? Por eso también hay entornos privados, nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro entorno de generación de agentes es 100% privado y independiente para cada compañía, donde, por ejemplo, las políticas de la empresa o los datos de calidad, etcétera, no viajan a otra LLM, ¿no? Hay un riesgo que a día de hoy no lo tenemos bien cuantificado. Todas las empresas que trabajan con los grandes modelos dicen que no hay problema, pero bueno, hasta que haya problema. Y en cuanto a las diferentes fuentes, yo creo que un poco lo que dice Antonio también va por ahí, ¿no? Y esto lo vamos a ver cada día más y es una mega tendencia que cada activo va a venir ya con su sistema de IoT incorporado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cada fabricante va a decir, no, 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 tú lo ves en mi nube, tú lo ves los datos están bueno, en mi propiedad, ¿no? Y yo te doy acceso a esos datos. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito esos datos para casarlos con otra información? Por ejemplo, Antonio nos comentaba que tenía el tema del martillo, ¿no? El martillo hidráulico que ya tiene una serie de telemetría que va viajando en la nube. ¿Qué pasa cuando hay una falla? Alguien tiene que ir a verla o alguien tiene que recibir esa alarma y recién ahí tomar la decisión de qué es lo que va a pasar. O sea, ¿no sería mejor que eso estuviera conectado de una vez con el Gmao y que al momento de recibir un código de error, ya el código de error está tipificado? Sabemos qué falló, por qué falló y probablemente qué piezas hagan falta para repararlo. Incluso sabemos qué persona dentro del equipo es especialista en poder repararla. Porque tengo que esperar a que alguien tenga esta información, revise y pueda tomar la decisión de decir, ah, mira, sí, hay que hacer todos esos pasos que ya son conocidos, ¿no? Entonces, ese tipo de optimizaciones digamos, de integración entre datos, yo creo que es el futuro al que nos enfrentamos y es algo que, bueno, que
hay que hacer que pase, ¿no? Esto no va a pasar automáticamente, no viene dado porque sí, sino que somos nosotros los que trabajamos en tecnología, los que trabajamos en el mundo operativo, los que tenemos que hacer que esto pase, ¿no? Ayudados por la IA o como métodos más tradicionales, pero sí que creo que es el trabajo que hay que hacer. Ricardo, yo te entiendo a nivel tecnológico, pero no funciona así en la relación fabricante-alquilador. Ahora mismo hay una batalla muy importante por los datos. Básicamente porque no se sabe en qué momento un fabricante puede pasar a ser alquilador. Claro, Compartir datos significa que el proveedor sabe exactamente dónde está la máquina. Por lo tanto, sabe exactamente quién es el cliente del alquilador. Y esto es muy complejo porque no hay una barrera en la cadena de distribución que impida que mañana ese fabricante pase a tener una división rental y empiece a alquilarle los equipos que tú le has dicho dónde están los clientes. Entonces, la integración es ideal, todo es muy bonito, pero cuando aparecen los intereses económicos, viene el conflicto. Recuerdo hace 4 o 5 años que el CEO de United Rentals, el alquilador más grande del mundo, en la era convention dijo, la máquina es mía, los datos son míos. Que parece egoísta, pero tiene su razonamiento. no, Entonces, esa batalla, me consta que hay grandes alquiladores que piden que, oye, mira, tiene que llevar mi software integrado y no puede llevar el tuyo. Bueno, veremos, pero aunque parece muy bonito integrar datos, ¿alguien le ha pedido permiso al cliente final para que no el alquilador, sino el fabricante sepa lo que hay en su obra? Antonio, conoces esto Sí. y No, es una aparecen gran en todos los contratos discusión. aparecen que nuestras máquinas tienen telemetría y están sujetas a revisiones, pero en ningún caso podemos utilizarlas de una manera distinta a la de revisar los mantenimientos. Solo en caso de requerimiento por parte de cualquier organismo público, como Guardia Civil, Policía, en caso que haya un incidente, nosotros sí tenemos que facilitar todos estos datos por requerimiento. El resto no se puede facilitar nada, absolutamente. Exacto. O sea, una cosa es la tecnología que es muy bonita, pero cuando se cruza con el mundo del dinero, es cuando hay que tener cuidado. David nos ha hecho llegar dos preguntas. La primera de ellas para Ricardo. Eh, Pregunta a David, ¿cuánto tiempo puede llevar implantar una solución IA, un agente en una empresa de alquiler? Y también pregunta a Ricardo si son reacios los mecánicos a su implantación por miedo a lo desconocido o por temer por su puesto de trabajo. a ver, la primera depende, ¿no? O sea, si estamos hablando de una herramienta para capturar activos, con la que mostré en la presentación, o para notas de voz, es instantáneo. O sea, simplemente es poner a disposición del equipo las herramientas, ¿no? Y ya si estamos hablando de, bueno, mantenimiento predictivo, donde hace falta algún modelo, etcétera, o algo mejor un planificador virtual, ahí sí ya estamos hablando de un poco más de tiempo, podrían pasar un par de semanas o incluso algún mes, ¿no? Pero son herramientas que no son tan complejas de implementar cuando vamos caso a caso, ¿no? Obviamente cuando se apila el trabajo, ¿no? Y hay diferentes casuísticas, diferentes puntos en los que implementar, ahí sí ya nos vamos alargando. Y en cuanto a la reticencia, sí, o sea, esto lo vemos hace muchos años, incluso con la implementación de Gmao, ¿no? Donde a las personas no les gusta, bueno, que se mida el performance de su trabajo, que a lo mejor sienten que están controlando lo que ellos hacen, o que simplemente ven que es un requisito más, ¿no? Que el Gmao lo que hace en vez de ayudarlos a hacer su trabajo, es algo que tengo que llenar para que se queden tranquilos los jefes. Y creo que para nosotros es un reto que está allí, que tratamos de solucionar tanto con tecnología como con nuestro equipo de implementaciones, pero ciertamente es un riesgo. Y cuando nosotros tenemos empresas que a lo mejor se van de baja de nuestro servicio, una de las razones que analizamos bien es, bueno, si se logró el cambio cultural dentro de la empresa para que puedan usar la tecnología. Y es un riesgo o un miedo que tenemos todos, ¿no? Al final del día, que la IA pueda hacer el trabajo que tú haces, pues es algo bueno, mientras más sabes, quizás te sientas más cómodo o menos cómodo con lo que puede ser el futuro y si hay una máquina que pueda hacer el trabajo que tú haces. La segunda pregunta que nos hace llegar David es para Juanjo.
Felicidades por el aniversario, 50 años son muchos años. Por tu larga experiencia, Juan José, ¿estamos en la fase más disruptiva de este último medio siglo? Bueno, gracias. La verdad es que no sé qué decirte, porque realmente ha habido fases donde las máquinas han cambiado de forma radical. Pero sí que es verdad que en general en la sociedad nos hemos encontrado con que aparecía una tecnología disruptiva, a los 6 años aparecía otra, y ahora tenemos como 12, ¿no? El blockchain, la, la, la realidad virtual. O sea, ahora mismo en las formaciones de seguridad se están haciendo con realidad virtual. Entonces sí que ahora mismo, igual que en la sociedad, 12 tecnologías disruptivas a la vez, todas mezcladas, esto es como una gran bomba y cada vez hay una cosa nueva y cada departamento de la empresa encuentra una manera de utilizar las nuevas tecnologías donde nos ayuda. A veces no, a veces son vías muertas, ¿no? Pero sí, yo diría que de largo, pero no solo para alquiler de maquinaria, sino para la sociedad en general, ¿eh? Y una última pregunta que nos ha hecho llegar Gonzalo Olcina. Yo creo que la podéis responder los tres, además, porque habéis tratado este tema. Pregunta Gonzalo si el modelo predictivo nos podrá sugerir nuevos servicios o modelos de negocio que aún no fueron ofertados al cliente. O ¿Cualquiera de sea, los tres, Ricardo? si quieren comienzo yo, pero creo que sí. O sea, imagínense que tiene un modelo predictivo, ¿no? Y está corriendo y tú le dices, este equipo que estoy alquilando, no sé, un generador eléctrico. Este generador eléctrico viene con garantía de 100% de confiabilidad. ¿Por qué? Porque sé sí que si va a fallar, lo sé con 2 semanas de anticipación y te puedo poner otro generador, ¿no? Entonces, a lo mejor una falla que antes, bueno, era una falla inusitada que sucedía y ya está, y entrabas en ese problema, pues ahora puedes hacerlo de una forma mucho más flexible e inteligente, no teniendo dos máquinas en el sitio, sino una máquina y una cobertura temporal de esa confiabilidad. Creo que son temas que pueden venir, además de, bueno, todo lo que son mantenimientos predictivos, por supuesto, o planificación avanzada, eh, incluso disponibilidad de repuestos, son servicios que a lo mejor no existen hoy en día o que se hacen de una forma más manual, más artesanal y que se van a poder automatizar en el futuro. Creo que por ahondar en este sentido, yo creo que podemos decir, podemos al cliente final ofrecerle más fiabilidad de nuestras máquinas, mejor disponibilidad. Ahora bien, decir que nuestras máquinas son operativas al 100%, son máquinas, y por más que lo garanticemos, y después del blackout de la semana pasada, todo el mundo garantizaba el suministro eléctrico en España, a veces ocurre. O sea, digo, realmente al final podemos dar fiabilidad y disponibilidad de las máquinas, mejorar la calidad y al fin reducir consumo, reducir tiempos de parada, etcétera, etcétera, pero no más. Yo creo que en cuanto a la predicción del uso de máquinas o qué va a necesitar el cliente en la obra, sí. Yo diría que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho porque viendo el sistema educativo actual veréis que antes existía un ingeniero industrial. Ahora te vas a mirar solo ya el nombre de la titulación y de un ingeniero industrial hemos pasado a 14 posibilidades, ¿vale? Esto significa que las personas cada vez están más especializadas. El encargado de obra o jefe de obra que acumulaba un conocimiento enorme, que sabía de todo. Hay que recordar que sabéis que vamos a pasar un proceso donde los próximos 6 o 7 años o 8 años el 60% de esta gente se jubila, 50 y pico por ciento si no recuerdo mal. ¿Qué ocurre? Que es mucho conocimiento que albergaban personas y esto no se va a producir, no se va a reproducir, es decir, ahora cada vez la gente está más especializada, por tanto difícilmente va a ser capaz de predecir lo que viene detrás. Ahora somos nosotros los que le decimos, oye, si vas a tunelar, te va a hacer falta esto. Si vas a excavar, recuerda que sí, me has pedido esta máquina, pero es que te hace falta esta otra, porque la necesitas. Oye, me has pedido esta máquina con este instrumento, este usillo, pero no me has pedido este otro. Vale, esto lo están haciendo personas, pero es evidente que la inteligencia artificial va a ayudar en tanto en cuanto nosotros podemos saber mucho y nuestros clientes están muy formados, pero en parcelas muy pequeñas, cada vez más pequeñas. No, o sea,
Ricardo Cortés, que ha intervenido y que se ha jubilado felizmente porque no le dejábamos pobre, ¿vale? Su conocimiento era brutal de todo esto, pero claro, el que viene ahora detrás sabe un trozo. Entonces, ahí sí que la inteligencia artificial, la transmisión del conocimiento, yo creo que va a ser muy relevante para ayudar y preavisar al cliente nuestro de lo que va a necesitar. Más que fiarse de que viene un comercial y le dice, te hace falta esto. Vale, pues si se lo dice la inteligencia artificial, probablemente a veces nos la creen más, ¿vale? Pero yo creo que sí, que esto nos va a ayudar mucho en el entorno de las infraestructuras y la obra pública. Oye, ahora que has mencionado esta renovación, o bueno, precisamente este problema que se encuentra el sector, la falta de renovación de personal, un problema que se nos viene encima, ¿crees que esta tecnologización, implementación de herramientas como la inteligencia artificial, digitalización, debería aprovechar el sector para atraer a este talento joven que no se ha sentido atraído hasta ahora por el sector tanto de la maquinaria como del alquiler? Bueno, cualquier cosa que nos acerque a los jóvenes es bienvenida, ¿vale? Lo que dicen las estadísticas de la Confederación Nacional de la Construcción es que todas las personas que prueban la construcción, el 80% se queda, ¿vale? Porque ven que es un sector de lunes a viernes, es uno de los convenios mejor pagados, si le sumas implicación todavía te pagarán mejor, pero lo que cuesta es que la gente joven, hombres y mujeres, prueben esto. Sí que es verdad que con estas aperturas a todo lo que va llegando en términos de BIM y en términos de inteligencia artificial, tiene que servir para captar, o por lo menos tenemos que intentar que nos ayude a captar ese talento que otros sectores sistemáticamente lo persiguen y que han sabido venderlo mucho mejor, cuando realmente la construcción es un sector bien pagado, de lunes a viernes en la mayoría de los casos, y que te proporciona un plan de carrera interesante. Uno de nuestros miembros de honor de esta empresa, del Foro Potencia, su capacidad de trabajo es global, es mundial. O sea, tienes todas las posibilidades dentro de la construcción. Por tanto, esperemos que sí, que esto sirva para captar talento. Pues, si os parece, damos por finalizada esta sesión del Foro Potencia. Me dejo unas cuantas preguntas en el tintero, pero estoy convencido de que además a la velocidad a la que está evolucionando la tecnología tendremos ocasión de tratar estas y otras cuestiones en el futuro. Muchas gracias a los tres por vuestra participación, por lo interesante de vuestras ponencias, a Fractal por proponer y patrocinar esta jornada y a todos los que nos han seguido durante este rato. La próxima sesión del Foro Potencia la celebraremos el 1 de julio y cambiaremos un poco el formato, ya que la haremos en formato presencial. Os animo a estar atentos a nuestros medios para actualizar la información y la convocatoria de este próximo Foro Potencia. Muchas gracias a los tres y a todos. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Buen día. Gracias. ¿Sabe por qué Interempresas Media es la plataforma de difusión profesional número 1 en España? 1. Por la potencia de su web interempresas.net con una difusión superior al 1,5 millones de visitantes mensuales. 2. Por tener la feria virtual profesional más importante del mundo en lengua española, con más de 80.000 productos de 30.000 empresas expositoras. 3. Por ser la mayor editora de prensa profesional del país, con más de 70 cabeceras sectoriales de prestigio. 4. Por gestionar una base de datos con más de 1 millón de profesionales registrados a cuyos correos electrónicos puede acceder de forma autorizada mediante email marketing. 5. Por disponer de un equipo de más de 130 profesionales con una amplia experiencia en marketing de contenidos, segmentación de targets mediante cookies y gestión de redes sociales. 6. Pero sobre todo, porque Interempresas Media ofrece campañas multimedia y multicanal adaptadas a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Siempre enfocadas a generar negocio. Compruébelo.